#Odessa. La última línea. Es la 1:47 de la madrugada cuando los primeros motores diésel rompen el silencio del puerto de Sebastopol. En la oscuridad absoluta del Mar Negro, 18 buques de desembarco rusos comienzan a moverse en formación, sus siluetas apenas visibles contra el horizonte sin luna. En sus bodegas viajan más de 4,000 infantes de marina, con los motores de los tanques T-72B3 ya calientes, listos. Y en el cielo, a 8,000 metros de altitud, 6 cazas Su-30SM trazan círculos lentos y silenciosos sobre las aguas, como buitres esperando el momento exacto. La pregunta que nadie en Kiev, ni en Washington ni en Bruselas, puede responder esta noche es devastadoramente simple. ¿Qué quedará de Odessa al amanecer? Para entender por qué Odessa concentra hoy las miradas del mundo entero, hay que entender lo que representa. No es solo una ciudad. Es el corazón marítimo de Ucrania, el puerto más grande del país, la puerta por donde fluye el trigo que alimenta a cientos de millones de personas en África y el Medio Oriente. Antes de la guerra, por sus muelles pasaban más de 5 millones de toneladas de carga al año. Odessa es también un símbolo cultural profundo. Fundada en el siglo XVII, fue durante generaciones el punto donde Europa miraba hacia el Mar Negro, donde convivían griegos, judíos, ucranianos y rusos en una mezcla única que le dio su carácter cosmopolita e irrepetible. Pero para la flota del Mar Negro rusa, con base permanente en Sebastopol, Crimea, esta ciudad siempre ha representado otra cosa: una amenaza potencial y al mismo tiempo un objetivo estratégico de primer orden. Quien controla Odessa, controla el acceso marítimo al suroeste de Ucrania, puede cortar las exportaciones del país y proyecta poder hacia Moldavia y los Balcanes. La lógica militar rusa lo ha tenido claro desde hace décadas. La historia reciente no ha hecho más que acumular tensión sobre tensión. En noviembre de 2018, buques rusos capturaron 3 embarcaciones ucranianas en el estrecho de Kerch, deteniendo a 24 marineros que permanecieron presos durante meses. En abril de 2022, el crucero Moskva, buque insignia de la flota del Mar Negro, fue hundido por misiles ucranianos Neptuno en uno de los golpes más humillantes que la Marina rusa ha sufrido en décadas. Desde entonces, los drones marítimos ucranianos conocidos como Magura han convertido el Mar Negro en un campo de batalla asimétrico, atacando con precisión quirúrgica a embarcaciones rusas que pensaban estar fuera de alcance. Ahora, según las evaluaciones de analistas militares del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y de fuentes de inteligencia citadas por medios occidentales, la agrupación de desembarco rusa, desplegada frente a las costas de Crimea, incluye 6 buques de desembarco tipo Ropucha, capaces de transportar tanques y vehículos blindados directamente a la costa. 4 barcos de desembarco medianos. 3 corbetas lanzamisiles tipo Karakurt, equipadas con misiles Caliber de largo alcance. Su fragatas tipo Admiral Grigorovich y al menos 2 submarinos del proyecto 636.3 Varshavianka, los llamados asesinos silenciosos, operando en inmersión en distintos sectores del Mar Negro. La estimación de tropas embarcadas oscila entre 3,500 y 5,000 infantes de marina, con equipamiento completo de combate anfibio. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Eso es lo que hay que entender. Día 1. A las 6:14 de la mañana, un satélite comercial de observación de la empresa Planet Labs captura imágenes que en pocas horas sacudirán los centros de análisis de todo el mundo. Una columna de 18 embarcaciones de desembarco rusas saliendo del puerto de Sebastopol en formación ordenada, dirigiéndose hacia el noroeste del Mar Negro. Las imágenes son nítidas, inequívocas. Los radares costeros ucranianos ya los habían detectado 40 minutos antes, y la cadena de mando reacciona con la velocidad que solo da el haber vivido años de guerra permanente. En Kiev, las luces del Estado Mayor se encienden antes del amanecer. En Odessa, el comandante de la defensa costera
emite la primera alerta de nivel rojo en meses. Los buques no se detienen. Navegan a una velocidad constante de 14 nudos, manteniendo una distancia de aproximadamente 80 kilómetros de la costa ucraniana, técnicamente en aguas internacionales. Moscú no hace ningún anuncio oficial. El silencio es, en sí mismo, un mensaje. Día 2. Amanece con turbinas. A las 5:50 de la madrugada, 4 cazas Su-30SM y 2 bombarderos Su-24M despegan de aeródromos en Crimea y comienzan a patrullar el espacio aéreo sobre la zona noroccidental del Mar Negro. Su presencia es una declaración. Esto no es un simple ejercicio. Desde la base aérea de Mirhorod, 2 F-16 ucranianos, entregados por Países Bajos y Dinamarca en el marco del paquete de apoyo occidental, son escrambleados de inmediato. El encuentro ocurre a 40 kilómetros de distancia entre ambas formaciones. Durante 23 minutos, los pilotos se observan mutuamente en los radares, maniobran, tantean. Ninguno dispara, pero los sistemas de guía de misiles de ambos bandos quedan activados, y eso lo saben todos. En Bruselas, el secretario general de la OTAN interrumpe una reunión de agenda ordinaria para recibir el informe en tiempo real. En Washington, el Consejo de Seguridad Nacional activa su sala de crisis. Día 3. La mañana del tercer día trae una señal que los analistas llevan semanas temiendo. Un submarino de la clase Varshavianka es detectado, brevemente, apenas 0 minutos de firma acústica, en las proximidades de la isla Zmeïni, la isla de la serpiente, ese pequeño peñasco en el Mar Negro que se convirtió en símbolo de la resistencia ucraniana en los primeros días de la invasión de 2022. Su presencia allí no es accidental. Desde esa posición, un submarino puede cubrir los accesos marítimos al sur de Odessa y torpedear cualquier refuerzo que intente llegar por mar. Ucrania responde con lo que tiene. 8 drones marítimos Magura son desplegados desde posiciones costeras secretas, avanzando en silencio bajo la superficie nocturna. Sus operadores, jóvenes de entre 22 y 30 años, que manejan las consolas desde búnkeres subterráneos, los guían a través de feeds de vídeo en tiempo real. La partida de ajedrez se vuelve tridimensional. Día 4. A las 2:31 de la madrugada del cuarto día, el mundo cambia. Una corbeta rusa tipo Karakurt, identificada como el Storm, lanza una salva de 4 misiles Kalibr desde una posición a 230 kilómetros al suroeste de Odessa. Los misiles viajan a velocidad subsónica, a baja altitud, esquivando los radares durante 18 minutos. 2 de ellos son interceptados por los sistemas Patriot ucranianos desplegados en los alrededores de la ciudad. Los otros 2 impactan en el área portuaria. El primero destruye un terminal de granos en el muelle 7. El segundo golpea un almacén adyacente donde, por una tragedia del azar, un grupo de trabajadores portuarios había permanecido haciendo guardia nocturna. 12 personas mueren. 34 resultan heridas. Las llamas iluminan el puerto durante horas, visibles desde el centro de la ciudad. Odessa despierta con el olor a humo y con la certeza de que esto ya no es una amenaza. Es una realidad. Y aquí surge una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Qué harías tú en el lugar del mando ucraniano en ese momento? ¿Ordenarías una respuesta inmediata y arriesgarías una escalada total? ¿O intentarías contener la situación sabiendo que el mundo te está mirando? Piénsalo, porque la respuesta no es tan obvia como parece. Día 5. La respuesta ucraniana llega aún 8 horas después, y llega desde el mar. A las 9:36 de la noche, uno de los drones Magura, designado internamente como Unidad 17, alcanza el casco del buque de desembarco ruso Cezar Kunikov, que navega en la retaguardia de la formación principal a unos 8 kilómetros de la costa. La imagen que transmite la cámara térmica del dron antes del impacto es sobrecogedora en su frialdad técnica. El casco gris del barco llenando la pantalla, el calor de los motores brillando en naranja sobre el fondo negro del mar, y luego la detonación.
La explosión abre una brecha de aproximadamente 100 metros cuadrados en la línea de flotación de estribor. El barco comienza a escorarse 11 grados en menos de 3 minutos. La evacuación del César Kunikov es caótica. Los botes salvavidas se despliegan en la oscuridad. Los tripulantes saltan al agua helada del Mar Negro. Temperatura 12 grados centígrados, mientras las embarcaciones de rescate rusas se acercan a toda máquina. El barco no se hunde del todo. Queda semisumergido, inutilizado, un cadáver metálico flotando como advertencia. En las redes sociales, el vídeo del impacto, filtrado desde fuentes ucranianas, se vuelve viral en cuestión de horas. En Moscú, el Ministerio de Defensa tarda 6 horas en reconocer el incidente y cuando lo hace, lo describe como daños menores por un ataque terrorista. Día 6. Rusia no da marcha atrás, hace lo contrario. Destructores adicionales de la flota del Mar Negro son desplegados hacia la zona de operaciones, elevando el número total de unidades navales rusas activas a 24. Y entonces llega el anuncio que los juristas internacionales llevan décadas advirtiendo como posible. Moscú declara cerrada una franja de 40 millas náuticas de aguas internacionales al sur de Odessa para toda navegación no autorizada, invocando razones de seguridad operacional. No es legal bajo el derecho internacional del mar, pero los cañones tienen su propia gramática. El cielo sobre el Mar Negro se ha convertido en otro campo de batalla simultáneo, y lo que ocurre allí arriba define lo que puede ocurrir abajo. Los Su-30SM rusos operan en parejas, usando sus radares IRBI-C para barrer amplias franjas del espacio aéreo. Están equipados con misiles RC-27, los llamados AMRAAM rusos, con alcance efectivo de hasta 110 kilómetros en condiciones ideales. Los F-16 ucranianos responden con AIM-120 AMRAAM, misiles de guía activa con capacidad de dispara y olvida que han cambiado el equilibrio aéreo en favor de Kiev en los últimos meses. El problema ucraniano no es la tecnología, es el número. Ucrania opera con menos de 20 F-16 funcionales. Rusia puede permitirse perder aviones, Ucrania no. Cuando los Kaliber cruzan el espacio aéreo en dirección a Odessa, entran en el radio de acción de las baterías Patriot PAC-3, posicionadas en los arrabales de la ciudad. Los operadores ucranianos, entrenados durante meses en bases de la OTAN, tienen entre 90 y 120 seconds para identificar, clasificar y autorizar el disparo. Cada misil Interceptor Patriot cuesta aproximadamente $4 million. Cada caliber ruso, alrededor de 6.5 millones. La matemática de la guerra moderna es brutal. Defender es más caro que atacar. ¿Cómo creen ustedes que termina esta ecuación? ¿Puede Ucrania sostener indefinidamente esta defensa o en algún momento los números simplemente no alcanzan? Es una pregunta que no tiene respuesta cómoda. Mientras los estrategas calculan vectores y alcances en sus pantallas, en las calles de Odessa ocurre algo que ningún mapa puede capturar del todo. En el subterráneo de la estación de metro Privokzalna, convertida en refugio improvisado, una mujer llamada Halina, 42 años, maestra de primaria, sostiene a su hija de 7 años contra el pecho mientras el sonido de las sirenas llega amortiguado desde la superficie. La niña pregunta si van a volver a casa. Halina no responde de inmediato. Mira el techo de concreto, las tuberías pintadas de verde, las otras familias sentadas contra las paredes con sus bolsas de emergencia, sus documentos, sus fotos plastificadas. Finalmente dice: «Sí, mi amor, mañana». Esa escena, que podría ser la de cualquier ciudad, la de cualquier madre en cualquier conflicto del mundo, es la que los generales no ven desde sus mapas. En el comando subterráneo de la defensa de Odessa, a varios metros bajo tierra, el general de brigada Oleksiy Hromov estudia los últimos reportes de inteligencia satelital. La formación rusa no se ha dispersado, sigue avanzando, lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Su Estado Mayor
le presenta tres escenarios: repliegue táctico hacia posiciones defensivas en el interior, defensa activa de la línea costera con todos los medios disponibles, o un ataque preventivo masivo con drones para degradar la capacidad de desembarco antes de que los barcos lleguen a rango de playa. Mientras tanto, el presidente Zelensky llama por línea segura a Washington. La conversación dura 3 minutos. Sus detalles no se filtran, pero el lenguaje corporal del portavoz de la Casa Blanca en la rueda de prensa posterior lo dice todo. Hay compromisos de apoyo, pero no hay garantías de intervención directa. En Washington, el presidente Biden convoca una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional a las 3 de la madrugada, hora de la costa este. Los jefes del Estado Mayor Conjunto presentan opciones que van desde el refuerzo de inteligencia en tiempo real hasta el despliegue de activos navales estadounidenses en el Mediterráneo Oriental. Se decide anunciar públicamente el movimiento de buques destructores de la clase Arleigh-Burke hacia el mar Egeo, suficientemente cerca para ser una señal, suficientemente lejos para no cruzar ninguna línea roja formal. La OTAN, por su parte, activa el artículo 4, consultas de emergencia entre aliados, y anuncia el despliegue acelerado de 4 fragatas adicionales hacia el Mediterráneo. No es el artículo 5, no es una respuesta colectiva de defensa, pero el mensaje es claro: la alianza está mirando. Turquía, en un movimiento que sus diplomáticos habían estado preparando discretamente durante días, invoca formalmente la Convención de Montreux de 1936 y cierra los estrechos del Bósforo y los Dardanelos para el tránsito de buques de guerra de naciones beligerantes. Es una medida que Ankara ya aplicó en 2022 y que en la práctica impide que Rusia envíe refuerzos navales adicionales desde el mar Mediterráneo o el mar Caspio. Para la flota del Mar Negro rusa, que lleva años operando con recursos mermados tras las pérdidas sufridas, esto es una complicación logística significativa. Desde Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores emite una declaración de 3 párrafos llamando a todas las partes a ejercer máxima contención y a resolver las diferencias por vías diplomáticas. Es el tipo de declaración que no dice nada y lo dice todo al mismo tiempo. En París y Berlín, los cancilleres emiten una declaración conjunta exigiendo un alto el fuego inmediato y el retiro de las fuerzas navales rusas a sus posiciones de base. Moscú responde con un comunicado de todo líneas que básicamente ignora el llamado. ¿Debería Occidente involucrarse directamente en este conflicto o hay un límite que ninguna potencia exterior debería cruzar? No hay una respuesta universal a eso. Depende de cómo cada uno entienda la responsabilidad internacional, la soberanía y el precio de la inacción. Es el tipo de pregunta que divide familias y gobiernos por igual. Imaginemos, porque los analistas lo hacen, porque el Estado Mayor ucraniano lo hace, porque sería irresponsable no hacerlo, ¿qué ocurriría si los barcos llegaran a la playa? Las costas al sur de Odessa son relativamente accesibles en varios puntos. Playas de arena, pendientes suaves, sin los acantilados que harían un desembarco anfibio prácticamente suicida. Los infantes de marina rusos, entrenados para operaciones anfibias, con experiencia en el teatro ucraniano, desembarcarían bajo cobertura de fuego naval y aéreo, con los primeros T-72B3 saliendo de las rampas de los Ropucha en los primeros minutos del asalto. Lo que encontrarían no sería un vacío. La defensa territorial ucraniana, las unidades de Teroborona, lleva meses preparando posiciones en la franja costera. Trincheras, obstáculos antitanque, campos de minas. Y sobre todo, unidades equipadas con misiles antitanque Javelin, el arma que cambió la ecuación terrestre en 2022, cuando los blindados rusos avanzaban desde el norte hacia Kiev. Un Javelin bien empleado puede destruir un T-72B3 con un solo disparo. El problema es que para emplearlo, alguien tiene que estar a menos de 2,500 metros del tanque que viene hacia él. Eso requiere un tipo de valentía que no aparece en ningún manual. Los primeros 90 minutos de un desembarco anfibio son siempre los más críticos, los más caóticos, los más mortíferos.
Si la defensa costera puede aguantar ese periodo, si puede degradar suficientemente la primera oleada, el desembarco se complica exponencialmente. Si no puede... Y aquí está quizás la pregunta más difícil de toda esta historia. ¿Qué significa aguantar cuando enfrente tienes una fuerza naval de esa magnitud? Hay un punto en el que la resistencia deja de ser táctica y se convierte en algo más parecido al símbolo. ¿Y vale la pena morir por un símbolo? Cada quien tiene su respuesta, y cada respuesta dice algo sobre quién es. Esta noche, mientras escribimos estas palabras, los 18 buques de desembarco rusos siguen en el Mar Negro. No han avanzado, no se han retirado. Están ahí, en ese espacio gris entre la amenaza y la acción, que es el lugar más peligroso que existe en geopolítica, porque nadie sabe exactamente cuándo, o si, ese espacio se cerrará. La defensa costera ucraniana está en alerta máxima. Los sistemas Patriot están calientes. Los drones Magura están en el agua. Los F-16 están en hangares con los pilotos dormitando en sus trajes de vuelo, listos para scramble en menos de 5 minutos. Y en los refugios subterráneos de Odessa, las familias esperan con esa mezcla de resignación y esperanza que solo conocen quienes han vivido demasiado tiempo bajo la amenaza de algo que no pueden controlar. Odessa no es solo un puerto, no es solo un punto en un mapa estratégico. Es una ciudad de 1 millón de personas que tiene nombre, historia, memoria. Sus escaleras Potemkin, inmortalizadas por Eisenstein. Su ópera, una de las más bellas de Europa. Sus mercados que huelen a especias y a mar. Todo eso existe hoy, esta noche, mientras los motores diésel de los buques rusos siguen girando a 100 kilómetros de sus costas. Si Odessa cae, y nadie puede garantizar que no caiga, no cambia solo el mapa de Ucrania. Cambia el acceso al Mar Negro. Cambia la ruta del grano que alimenta a decenas de países. Cambia lo que significa resistir en el siglo XXI. Y cambia, de manera que todavía no podemos calcular del todo, el equilibrio de poder en una región que lleva décadas siendo la línea de falla entre dos visiones del mundo radicalmente incompatibles. Los barcos siguen en el mar, el amanecer se acerca, y nadie, ni en Kiev, ni en Moscú, ni en Washington, sabe con certeza qué traerá la próxima hora. Eso es lo más aterrador de todo.